Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos hoy ya terminando 2 jornadas que estuvimos compartiendo con Gianni, que es investigador. Él es italiano, reside en Ginebra, en Suiza, es geólogo y geógrafo y colabora con el Departamento de Geografía de la Universidad de Ginebra. Y bueno, estuvimos 2 días compartiendo con él un trabajo de investigación que él después les va a contar sobre el tema de los paisajes y cómo se están modificando los paisajes. Y bueno, la verdad que nos puso muy contentos, primero encontrar con gente que en todo el mundo nos habla de focos de resistencia, ¿no? Que nos estamos juntando, ¿no? Que pensamos parecido a pesar de estar muy lejos y a veces con temas muy variados. Y por otro lado también la verdad que nos puso contentos saber que el trabajo que venimos haciendo a pulmón, despacito, trasciende y en un trabajo de investigación de una universidad europea de repente aparece el nombre de nuestro grupo, de Saladillo, y un trabajo que venimos haciendo de hace tiempo. Así que nos pareció interesante que ustedes pudieran hablar con él, que él les cuente un poco la impresión. Sabe muchísimo de Argentina y en estos 2 días vimos que quiere mucho a la Argentina, así que nos parece muy interesante que Gianni pueda charlar con ustedes y un poco contarle de qué se trata este trabajo. Bueno, entonces un saludo a todos, a ustedes. Soy muy orgulloso que se interese a mí, que no soy el gran científico, pero más o menos, digamos. Pasó eso, fue alrededor del 2006. Yo en los últimos años viajo a la Argentina casi cada 2 o 3 años. Entre el 2006 y ahora son ya 4 viajes que hice. Y siempre me voy a Pergamino desde Retiro porque allá tengo unos amigos antiguos, por la razón por la cual llegué la primera vez a la Argentina. Y a lo largo de la ruta 8 me di cuenta cada vez que cambia el paisaje. Hay siempre menos bajas, soja, acopio, y desaparecen las chacras. Se ve que quedan los montes, que quedan algunos de los molinos de viento, digamos, pero prácticamente es un paisaje que había conocido antes, casi no se ve más. Entonces me pregunté, ¿por qué? Y bueno, la respuesta es soja y fídolo. Entonces, de un lado hay la soja, aún si lo fídolo en Pergamino, yo sé que hay, todavía no me fue a verlo. Entonces, hice una búsqueda en internet poniendo la palabra pampa, fídolo, algo así, ¿no? Y salió Saladillo, Eco de Saladillo. Y bueno, la idea fue de ver de cerca, porque en internet se encuentra todo, pero no es la misma cosa. Hablar con la gente, sacar fotos, filmar un poquito. Y además que yo soy bastante comprometido con el medio ambiente desde hace muchos años. Cuando enseñaba geografía en Verona, durante 30 años, uno de los temas con mis alumnos era eso. Entonces, me pertenece, digamos, lo que hacen ellos. Yo no lo hago, pero, digamos, pertenece a lo que a mí me interesa. Entonces, hablar de eso en Europa yo creo que es muy importante en este momento histórico. Sí, no sé lo que llegaré a hacer. ¿Lo ves como positivo o negativo este cambio del paisaje? Totalmente negativo. Digamos, yo conozco relativamente bien, ¿no? Sin exagerar, la historia del poblamiento de la Pampa. Hay una fecha que es el 1856, que es la fecha de la primera colonia agrícola de la Argentina y de casualidad fue fundada por Suiza, que es Esperanza, en Santa Fe. Y al lado hay otra
que yo conocí, pero durante uno de mis viajes me fue para hablar con estos descendientes de Suiza. Se llama San Jerónimo Norte, una zona de Támbola, San Jerónimo. Y al lado, a Frank, nació la cooperativa, se fundó la cooperativa Milkaut, que no sé si exista todavía. Sí, sí. Bueno, entonces, allí cada una de estas ciudades tiene su museo, como acá, pero son museos de los suizos, son increíbles. Allá festejan la fiesta nacional suiza, entonces, bueno. Y ahí entonces me di cuenta que fue el comienzo de otra Argentina, porque ellos empezaron a cultivar trigo, que casi no se cultivaba, aparte de los alrededores de Buenos Aires. Y ahí empezó la exportación del trigo, porque le anduvo muy bien, entonces la producción era superior al consumo. Y después hay alrededor de unos 30, 40 años, que llega el ferrocarril, que llega el alambrado, que llega la raza de Hereford y otras inglesas, todos juntos, y después los frigoríficos, etc. Todo durante 30 años prácticamente la Pampa, el modelo del paisaje de Pampa es lo que acá existía hasta el 1995-96, cuando empezó la explosión de la soja. Ahora, en este contexto histórico, ¿no es cierto?, económico, social, productivo, ¿cómo se logra la sustentabilidad ambiental, ecológica y además la económica? Esta es una pregunta muy importante. Digamos que el problema de Argentina es un problema antiguo, que siempre el campo, la pampa, fue la exportación. Aparte, evidentemente, el consumo interno, durante no sé cuántos años, muchos años, la exportación era a Inglaterra y a Europa también, pero ahora la exportación es a China. Entonces, la soja, ¿a qué sirve? Para los chanchos chinos. Y el aceite de soja también para... Entonces, el paisaje de la Pampa es un paisaje que depende de lo que pasa afuera, no es controlado por la soja. Ese es el diagnóstico. Sí, entonces, para mí, sinceramente, yo creo que unos grupos como ellos puede ser una respuesta para encontrar otra solución, otra salida, que no es fácil seguramente, pero una salida que tenga más futuro, porque este medio ambiente, ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar con el glifosato y todas estas cosas? ¿Cuánto va a durar? Ahora hay varios bichos, yuyos que son resistentes al glifosato, entonces hay que añadir algo más, hacer un cóctel de no sé qué, etcétera, etcétera. Y el agua, porque todo eso después se va a la napa. ¿Y ustedes qué van a tomar? Agua mineral, como en alguna parte del mundo. Ya. Ahora, quisiera una reflexión suya acerca de lo siguiente. Usted señala al modo de producción actual, o sea, las hojas y lo específicamente, cómo cambia el paisaje, pero yo le quiero decir que, por ejemplo, el despoblamiento del campo, el traslado de lo rural hacia lo urbano, también conlleva una razón cultural, que acaso sea tan importante como la razón económica. O sea que la pregunta por ahí sería, ¿cómo hacer para evitar que la gente se desarraigue del campo? ¿Por qué? Porque la gente busca vivir mejor. No es solamente una cuestión económica, sino que la gente busca vivir mejor. Entonces, lo mejor está en la zona urbana. Hay más oferta, más educación para los hijos. Por eso yo quisiera hacer una reflexión suya sobre ese tema. Cómo evitar, más allá de lo económico, porque yo no sé cómo será en Europa. Aquí el despoblamiento rural es mucho antes, señor, que la soja y el feedlot. Mucho antes. El despoblamiento rural quizás
empezó en la década del 30, desde 1930 a Esto 1940. no puedo saberlo porque evidentemente... Bueno, es así. Siempre fue un problema el despoblamiento rural. Digamos, o sea, que la gente se fue del campo hacia las ciudades. Bueno, en este sentido pasó en toda parte, que la población rural se ha reducido en todos lados, también en Estados Unidos, no es solamente argentino, en Europa ya empezó antes, en Inglaterra empezó hace un siglo, etc. Estamos perfecto, pero acá por lo menos yo lo que sé en Pergamino, porque hablando con mis amigos, es un fenómeno que es bastante increíble, que hay chicos que tienen para darle una vuelta al centro de Pergamino, que no es Buenos Aires, a pesar que sea más grande que Saladillo, con una chata Toyota 4x4 y lo trabajan, porque viven de renta, del alquiler de los 100 hectáreas o 150 o 200 según los casos, viven de eso. Entonces esto crea el problema que estos chicos no tienen más una cultura, no es verdaderamente, porque ¿qué hacen? Estudian y después, bueno, no necesitan trabajar, tienen un montón de plata, entonces yo creo que esto empieza a por lo menos mis amigos me hablan que empieza a ser un problema de sociedad. Son chicos que no tienen más valores humanos, porque los valores del campo son también valores humanos, ustedes lo saben mejor que yo, porque la tierra, nosotros, aún los urbanos como yo, tenemos una relación muy importante con la tierra, porque, bueno, se podría hablar no sé cuánto tiempo sobre eso, pero esto en una generación se le cortó en una región que tradicionalmente, si pienso a unos amigos que tienen unos ancestros tanos, piemonteses, etcétera, allá en Pergamino, y que me cuenta cómo el trabajo duro, la relación que tenía con la tierra, etcétera, ¿no? Esto... Sí, la cultura del trabajo rural desapareció, sí, es verdad. Porque hay también valores humanos en la agricultura, evidentemente, ¿no? Es muy importante. ¿Y cómo es en Europa el paisaje? El paisaje en Europa, digamos que hay una densidad mucho más grande que en la Argentina, en Italia, por ejemplo. Entonces, hay una región que es la más importante, que es la pianura padana, que es, entre comillas, como la Pampa acá, bueno, con toda la diferencia, ¿no? Porque es la más rica desde el punto de vista económico general y también la más rica de agua, entonces donde se puede hacer agricultura con riego, etcétera, etcétera. Y además que es la más industrializada, la más urbanizada, entonces el fenómeno que pasa ahí, que las áreas urbanas se están comiendo el campo, porque la expansión urbana, la expansión industrial, la expansión de la autopista, de todo, está reduciendo la superficie agraria. Aún si es la superficie agraria más rica del país. Doy un ejemplo. Ustedes conocen seguramente el parmesano. Sí. Bueno, esta es la zona de producción de los mejores quesos italianos. Entonces, lo que pasa es que como hay menos pasto, le dan ensilado. También la baja, no sé, porque hay una regla, porque como el queso parmesano tiene un sello, no sé exactamente si hay unos límites entre el pasto o esto. Es muy interesante que ahora hay dos categorías de parmesano, lo normal entre comillas y lo de la montaña, que es mejor y cuesta más caro, entonces tiene otro sello de la zona que está menos urbanizada, es más natural, entonces la calidad del pasto es mejor. ¿Qué vio o qué se lleva específicamente de aquí de Saladillo? ¿Qué vio o qué se lleva específicamente de acá de Saladillo? En la recorrida que hicieron, en lo que visitaron. Sí, bueno, él podría contestar mejor, porque él fue mi guía, como no tengo una idea... ¿Pero qué observa usted? ¿Pero dónde estuvo? Para saber dónde estuvo, por dónde estuvieron. ¿Por dónde estuviste? ¿Qué cosas visitaste? Sí, contigo. Claro. Estuvimos visitando chacras, estuvimos visitando algunos feedlots desde afuera.
Estuvimos visitando a algunos vecinos que producen en forma orgánica y no pueden porque las fumigaciones le impiden producir de esa manera. Más o menos estuvimos hablando con gente que quiere vivir en el campo, porque eso también hay que tenerlo en cuenta, no es que todo el mundo se quiere ir. Hay gente que quiere vivir en el campo, no la dejan, porque Hugo Manieli no puede vivir donde vive. Y otros vecinos con los que hemos hablado, no con él, porque no hemos tenido la oportunidad de llevarlo, nos dicen lo mismo, que el sueño de su vida fue trabajar toda una vida para vivir en el campo, y hoy se tienen que ir del campo y soportar que un dueño de una engorde a corral le diga, bueno, yo te lo compro, pero a la mitad de lo que vale. Entonces esas cosas hay que verlas también, porque no es todo tan lineal, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer para revertir? Y yo creo que seguimos discutiendo si 20 millones de hectáreas son sustentables o no, si desmontar de la manera que se está desmontando el norte del país, el viaje ahora, es sustentable o no, si tirar 400 millones de agrotóxicos es sustentable o no, ¿lo seguimos discutiendo eso? Hay gente que cree que sí, que es sustentable. Nunca se han patentado más transgénicos que en estos últimos años, ¿eso es sustentable? Entonces, a nosotros nos parece interesante este debate, la destrucción de un modelo de producción de carne que solamente pocos países en el mundo pueden hacerlo ambientalmente sustentable, como es la producción, o era, y por suerte todavía en algunos lugares se sigue haciendo de nuestro país, la producción de carne a pasto. Entonces yo no estoy seguro que el diagnóstico de todos sea unánime, que todos crean que eso no es sustentable. Yo creo que hay muchos que tienen doble discurso. Y algunos no tienen doble discurso, directamente les parece que hay que profundizar este camino, como lo dice el Plan Estratégico Agroalimentario, que hay que tener más soja, que hay que tener 50% de soja, que hay que apostar al engorde intensivo de cerdos, de vacunos. Ojo que hay un plan hecho que dice eso. Entonces a nosotros nos parece muy importante la visita para el debate, pero el debate en serio. Sí, claro. Yo tendría que añadir una cosa, que en Europa carne argentina es sinónimo de calidad superior de carne, pero la carne a pasto, evidentemente. Entonces, yo me pregunto, ¿es que va a llegar la carne de feedlot a Europa? Y si va a llegar, ¿es que va a tener que una etiqueta que dice esto es feedlot o esto es pasto? Porque la cuota Hilton, vamos a ver si es a pasto o es a pasto, es a pasto. Es a pasto. Sí, es a pasto. Claro, que nos comentaba que llega a donde estás vos, la cuota Hilton que comentabas. Yo no sé exactamente lo que sea. Claro. No sé para nada. No sé. La cuota Hilton son los cortes de carne, los mejores cortes. Son 25 kilos. Bife de lomo, esta cosa. Un novillo de 300 kilos o 425 kilos el lomo. La carne más tierna, toda la carne más tierna, esa es la cuota Hilton. Entonces nosotros comemos lo mejor. Seguramente. Claro, seguramente.